Bendiciones, queridos hermanos. Les saluda a su sierva Nancy Elizabeth, peregrina de Salvatore. Estaba en casa caminando en esta semana y preguntándole al Señor qué quería Él que hable. Y en ese momento la voz del Espíritu me habló y me dijo la cizaña. Yo me quedé pensando, porque la verdad que no me imaginaba qué quería el Señor que les compartiera a ustedes, queridos hermanos, que van a estar escuchando en algún momento en que el Señor lo indique, qué es lo que el Señor quiere hablar acerca de esta parábola que dejó plasmada en su palabra. Para eso vamos a buscar Mateo capítulo 13, desde el versículo 24 al 30. Dice así su palabra. Jesucristo le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta aquí es la parábola de la cizaña. Y esta parábola también se la llama parábola de la mala hierba. Y vayamos tomando conciencia de cómo se llama a esta maleza, porque vamos a ir definiendo un poquito lo que el Señor quiere enseñar con esta parábola. Entonces también se la refiere como parábola de la mala hierba. Y al término de la cizaña, se lo usa quizás para alguien que provoca un clima de conflicto entre otros. Son esas personas que ingresan en nuestras vidas o en las iglesias o en cualquier lugar, como ya lo vamos a ir analizando, para provocar un clima de conflicto entre otros, ya sea que lo haga por diversión, porque hay personas que le encanta crear climas de conflicto por el simple hecho de divertirse, o para obtener cierto beneficio. También puede ser alguien que pretende entorpecer alguna acción de formas o de maneras condenables. Y ahí me puse a pensar con respecto a esta pandemia, con respecto a esta situación, qué propicia que es para la cizaña, qué propicia que es para que se manifieste la cizaña. En esta pandemia, cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones que resolver que se van más allá de nuestro entendimiento, ¿qué clima, qué territorio propicio para la cizaña? Para ingresar allí y hacer devastación, para complicar. Para algunos que actúan bajo el poder de la cizaña, para poder obtener algún beneficio para sí mismo o para poder provocar conflictos. Porque hay personas que están para provocar conflictos, para tomar beneficio para sí mismo. Y esta es una situación a nivel mundial en donde la cizaña está tomando territorio y campo muy beneficioso para aquellos que se quieren beneficiar. El lugar del crecimiento de esta maleza, porque es una maleza, es en el mismo territorio del trigo. No es en un territorio distante, apartado, lejano. Es en el mismo territorio del trigo. Y es tan parecida al trigo que en algunas regiones también se le llama el falso trigo. El falso trigo. Y vayamos reteniendo en nuestra mente cómo se la va llamando o determinando: mala hierba, maleza, falso trigo. Y para saber o entender la función o la finalidad o el accionar, como le queramos decir, de la cizaña, tenemos que saber qué representa el trigo
como también la cizaña. Tenemos que conocer tanto uno como el otro, porque allí se están manifestando las dos, tanto el trigo como la cizaña también en el mismo territorio. En la parábola del sembrador, el trigo representa lo bueno, representa a las personas que van por el buen camino o a los hijos de Dios. Y esto lo podemos encontrar en San Juan capítulo 14, 6, cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Son todos aquellos que eligen seguir el camino que se llama Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que si muchos quieren llegar al Padre por otros caminos que no sean Jesucristo, van por un camino errado. El buen trigo es aquel que quiere llegar al Padre, pero sabe que es solamente a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. También en Hechos capítulo 16, versículo 31, allí tenemos la historia del carcelero de Filipo, cuando el carcelero, aterrado por la situación de que había habido un terremoto, lo habían puesto en prisión a Pablo y a Silas. Y allí se provoca un terremoto grande y entonces, asustado, el carcelero cae postrado ante los pies de Pablo y le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Como todos aquellos que realmente se asustan cuando vienen las catástrofes, cuando vienen las pandemias, cuando vienen los terremotos, cuando vienen los tsunamis, cuando vienen las situaciones que en el mundo suceden, ahí es cuando caen rendidos buscando salvación de Dios realmente en esos momentos. Dios los permite, claro que sí, porque hay muchas almas que encuentran la salvación, como el carcelero de Filipo, que le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y allí el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Miren qué hermoso, el apóstol Pablo le está diciendo que el único camino para lo que él estaba pidiendo era creer. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Es tan fácil el camino que nos lleva al Padre. Creyendo a través del Señor Jesucristo, nosotros vamos inmediatamente al Padre. No podemos buscar alternativos, no podemos buscar otros caminos, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y también en San Juan capítulo 10, versículo 9, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Jesucristo es el camino que nos lleva al Padre. El que cree en el Señor Jesucristo es salvo, por lo tanto Jesucristo es la salvación para la humanidad entera. Y acá está diciendo que Él es la puerta, que el que atraviesa a través de la puerta, a través de Jesucristo, podrá ser salvo. Y un poquito más adelante en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor porque Él ha dado su vida en la cruz del Calvario por sus ovejas, por nosotros, por aquellos que queremos ser salvos. Entonces tenemos completa la salvación a través y mediante del Señor Jesucristo. Él es el pastor que nos va a guiar por el camino, porque Él es el camino. Él nos va a guiar por ese mismo camino que es Él. No podemos buscar otros pastores, no podemos buscar otros enseñadores que vayan por encima de las enseñanzas de Jesucristo, el buen pastor. Porque el buen pastor es el que le da el buen alimento a sus ovejas. El buen pastor es el que le da el buena agua para que sacie toda su sed. El buen pastor dice que da su vida por las ovejas. El buen pastor las cuida. El buen pastor las cura. El buen pastor en muchas oportunidades la ha cargado sobre sí, la ha llevado cuando estaban enfermas, cuando estaban caídas y no podían caminar por sí mismas. Entonces Jesucristo es el buen pastor. Él es el que nosotros nos orienta en este camino de la vida. No podemos tomar doctrinas de hombres que vayan por encima de nuestro buen pastor. No hay rabino más alto que nuestro buen pastor, Jesucristo de Nazaret. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. El que entra por Jesucristo es el que halla la salvación, queridos hermanos. Pero sigamos nosotros avanzando en este diagnóstico de la cizaña, porque tenemos que conocerla, la cizaña. Y estamos viendo que en la parábola del sembrador, el trigo representa todo eso bueno. El trigo representa a las personas que van por ese buen camino que es Jesucristo, o a los hijos de Dios que han llegado al Padre a través de Jesucristo. También su palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El que media entre Dios y nosotros se llama Jesucristo. El que intercede por nosotros, el que lleva al Padre nuestras súplicas y le clama al Padre por nosotros.
Pero por el contrario, la cizaña representa todo lo malo, representa el mal camino a las personas que actúan bajo la cubierta de la maldad, que van por el camino ancho, por el camino malo, que no es Jesucristo. Obviamente, si el trigo sigue el buen camino que se llama Jesucristo, la cizaña es todo aquello que va por un camino contrario a Jesucristo, contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Son todas aquellas personas que dañan a sus semejantes, que dañan al prójimo, contraria a la enseñanza que nos dejó también nuestro Maestro, cuando dice en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí está la cizaña haciéndole daño al prójimo, buscando de qué manera el bienestar del prójimo. La cizaña es muy contradictoria, muy contraria al trigo. Jesús lo explica de la siguiente forma. A esta parábola el Señor la explica, respondiendo Él les dijo: el que siembra la buena semilla, o sea, el trigo, es el Hijo del Hombre, es el Mesías enviado a la tierra. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno, de Satanás. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, Satanás. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. El destino de la cizaña es el infierno. Fíjense, queridos hermanos, que tanto el trigo como la cizaña conviven juntas. Conviven juntas. Tanto el trigo como la cizaña, las dos están en el mundo. Pero no son lo mismo. Pertenecen a diferentes reinos muy opuestos ambos, muy opuestos. Se puede identificar a una cizaña porque son personas que no tienen bondad. Actúan mal y dañan a su semejante, a su prójimo, contrario a lo que dijo Jesús, como recién lo hicimos referencia en Mateo capítulo 22, versículos 39, cuando Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pasa que la cizaña ni siquiera sabe amarse a sí misma, por eso no está en condición de amar al prójimo, porque no sabe, no ha conocido en primer lugar el amor de Dios. Toda persona que conoce el amor de Dios puede amarse a sí misma y puede amar a su prójimo. La cizaña no está capacitada ni para amarse a sí misma ni al prójimo porque no ha conocido a Jesucristo, que es el amor. El Señor, cuando estaba reflexionando acerca de la cizaña, me mostraba que este es un tiempo propicio para la cizaña. En todo el mundo, queridos hermanos, y en todos los sectores. Porque hoy quizás pensaríamos nosotros, bueno, las cizañas podrían estar en los lugares donde hay persecución a los cristianos. Podríamos decir en los lugares donde hay sistemas políticos muy tiranos. Pero sin embargo, hoy estamos viendo que la cizaña está invadiendo todo el mundo en todos los sectores, en el sector político, en el sector económico, en el sector religioso, en el sector social, en el sector familiar, en todas las áreas que nos rodean en la vida. A veces pensamos que la cizaña está metida en un solo sector y nos afligimos cuando decimos, nunca tocaría ese sector, nunca ingresaría en la política porque ahí hay personas perversas, sin bondad, sin conocer la bondad de ninguna forma, no entraría en el sector político, de ninguna forma. Pero hoy nos tenemos que afligir porque la cizaña está introducida también en el sistema educativo, en el sistema familiar, en el sistema económico, en el religioso, en el sistema de salud. Fíjense en cómo está trabajando en los hogares. Ya que la mayoría de la sociedad ha sido reclutada, queridos hermanos, en estos tiempos a vivir en este tiempo en familia. Antes que sucumbiera este virus, se pasaba un tiempo en el trabajo, otro tiempo en el estudio, quizás algunos en el estudio, otros en el trabajo, en la calle, que involucra los súper, los negocios, las empresas, los lugares de pago y cobro, los centros asistenciales, los gimnasios, los lugares de celebración festiva, parques, plazas, casas de amistades o familiares, iglesia y casa propia donde uno vive. Todo eso eran los lugares donde el ser humano podía pasar durante las 24 horas del día. Pero en el presente, el lugar en que pasan todas las horas, las 24 horas el ser humano, es el hogar para muchos en el mundo entero. Por supuesto, gracias a Dios estamos saliendo ya de esta reclusión.
En algunos países un poco más restrictiva que en otros, pero en línea general podemos entender que la mayoría del ser humano ha sido reclutada a los hogares. Las 24 horas del día en el hogar. Y es en el hogar donde hay que tener en realidad el mayor cuidado que la cizaña se introduzca en el presente, queridos hermanos, para hacer daño, porque la cizaña ingresa para hacer daño. Porque el núcleo de la sociedad es la familia. Por supuesto, eso nos enseñaban a nosotros en mi época. Yo estudié en la secundaria, me acuerdo cuando la profesora nos estaba hablando de eso. Me acuerdo el lugar incluso donde nos había llevado a la biblioteca de nuestra escuela y allí todos sentados alrededor de una mesa grande que había en la biblioteca nos estaba dando esa lección, esa clase. Chicos, ustedes saben, chicas, ustedes saben cuál es el núcleo más pequeño, el original de la sociedad. Y todas nos quedábamos mirándole a la profesora y nadie quería comentar ni decir nada. Y ella dijo, la familia. Pero no sé si hoy en el presente se puede decir lo mismo. Yo no sé si hoy en el presente los educadores podrán decir lo mismo a sus alumnos. Que el núcleo básico, original, la base de la sociedad de la familia, porque hoy por hoy la familia está toda rota, está desintegrada, está dividida, no hay concepto de familia porque se ha salido del canon bíblico. Entonces, al salirse del canon bíblico, ya la familia ha pasado a ser cualquier cosa menos el plan original de nuestro Dios. ¿Cómo la ha formado Dios a la familia y con qué objetivo? ¿Cuáles son los planes de Dios para la familia acá en la tierra? Buena familia, buena sociedad. Mala familia, mala sociedad. Eso está imperando en el mundo entero. Por eso vemos que el mundo está ya destruido, porque la familia se ha destruido. Se ha destruido lo primero que Dios ha creado. La cizaña, queridos hermanos, aparenta ser igual al núcleo familiar, pero no lo es. Piensa y obra diferente. La cizaña es inmoral, la cizaña desune, la cizaña divide, roba, mata, adultera, miente, etcétera, etcétera. Busca todos los adjetivos que quieras del reino de las tinieblas. Todo eso lo encierra la cizaña. Aparenta porque están juntas, crecen juntas y son muy similares, son casi iguales. Por eso se les llama falso trigo, porque en apariencia son iguales, pero son falsas. Es falsa la cizaña. Y en estos tiempos se cumple lo que la Biblia dice. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y quizás te quedes paralizado en este momento y digas, no entiendo cómo Jesucristo va a venir a la tierra a traer disensión. Pero la respuesta a ese interrogante lo tenemos en el siguiente versículo, 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Ahí está la respuesta en esos dos versículos, queridos hermanos. Cuando tú te preguntes cómo un Dios de paz puede venir a la tierra a traer disensión y espada, muerte, dicho de una forma, y pleito en el hogar que Dios lo ha formado, podrás responderte con los siguientes versículos. Porque Dios está probando a la humanidad, está provocando situaciones, porque ahí es donde se conoce el corazón del hombre. Fíjense en cuántas personas son buenitas, son honorables. Quizás tienen el premio Nobel de la paz, premio Nobel de esto y de aquello. Y sin embargo llegan momentos de conflicto en el mundo entero como este que estamos viviendo, y empiezan a actuar de una manera distinta y nosotros decimos, ¿qué le ha pasado a esta persona? Yo la conocía como una persona honorable, yo la conocía como una persona digna, como una persona que para mí era digno de ser imitado y seguido, pero ¿qué ha pasado con esta persona en estas circunstancias? Es que es cuando son en las circunstancias adversas, conflictivas, como la que el mundo está pasando ahora en el presente, es cuando se conoce el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo vengo a traer espada, vengo a traer disensión, vengo a traer problemas y peleas entre el padre y la madre, entre el hijo, para saber cuál es el trigo y la cizaña en medio de toda esta disensión y estos problemas que hay. Ahí es donde se conoce el corazón del hombre, ahí es donde se conoce cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Cómo actuamos en medio de la aflicción, cómo actuamos en medio de la devastación, cómo actuamos en medio del encierro, cómo actuamos en medio de la escasez, cómo actuamos cuando
muchas situaciones nos han venido, nos han sobrecogido, enfermedades a muchos, otros han perdido el trabajo, otros no han podido completar sus carreras educativas, o no han podido ni siquiera comenzar sus carreras, tenían quizás planes y proyectos y todo se le ha derrumbado. Y cuando tenían un corazón regocijado y contento y podían agradecer a Dios por un año que iba a ser de victoria, por un año que se lo iban a ofrendar a Dios, a ese trabajo, a esa profesión, a ese estudio quizás. Y sucedió esta pandemia y no pudieron ingresar a la facultad, no pudieron ingresar a los trabajos. Y de pronto el corazón del hombre se empieza a enojar contra Dios. Y empiezan a renegar y empiezan a quejarse y empiezan a murmurar. Y ahí se empieza a conocer el corazón del ser humano. No es en los tiempos buenos, queridos hermanos, cuando se conoce el corazón del hombre. Por eso el Señor dice, vengo a traer disensión. No crean, dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No hay antagonismo, no hay contradicción en nuestro Dios, que es un Dios de paz. Y sin embargo dice que no viene a traer paz, sino que Dios viene a probar los corazones de los hombres en los momentos difíciles, para ver cómo reacciona, para ver cuál es uno y cuál es el otro, cuál es el trigo se mantiene siempre creyendo en el Señor. El trigo no se corrompe, el trigo ama al prójimo, el trigo por sobre todas las cosas ama a Dios en medio de todas las aflicciones, en medio de toda la adversidad, en medio de todo lo que pasa en el mundo entero. Así el mundo se dé vuelta y tus planes se rompan a 1000 pedazos todo, el trigo sigue creyendo y confiando en Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Quizás tu cruz es renunciar a aquellos sentimientos, a aquellos afectos que por mucho tiempo has creído, has albergado, has guardado en tu corazón y has creído que toda la vida iba a ser así. Y de pronto el Señor viene y trae situaciones a tu vida y tú tienes que elegir entre eso que has amado o elegirlo a Él. Entonces el Señor dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y van a haber momentos en nuestra vida en que Dios va a llegar a nosotros y nos va a provocar situaciones para ver qué más hemos amado en esta tierra. Y esas situaciones no se dan en un clima favorable, no se dan en un tiempo favorable, sino todo se da en medio de la adversidad. Porque en medio de la adversidad es cuando los verdaderos cristianos cantan. Como cantaba Pablo y Sila, como Pedro y todos aquellos que estuvieron encarcelados, podían cantar alabanzas, podían cantar himnos a Dios. En medio de las cadenas, en medio de la aflicción, en medio del encierro. Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Están escuchando, queridos hermanos, lo que ha venido a echar Dios en la tierra? Fuego. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Las mismas palabras que Lucas expresó, las expresa Mateo también. Disensión vino Dios a traer a la tierra, porque es la única forma de poder reconocer quién es el verdadero trigo y quién es la cizaña. Porque son muy semejantes, son muy parecidas, son muy engañadoras, son muy falsas, la cizaña. Y están metidas en el mismo territorio. Pero Dios tiene que provocar esa situación, porque la cizaña se empieza a quejar. ¿Vieron cuando uno toma ese vocabulario de decir esa persona que cizañosa es? Nos estamos refiriendo a una persona que viene a hablar para hacer daño, para destruir. Y vamos a Miqueas,
Profeta Miqueas, capítulo 7, desde el versículo 1 al 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Las mismas palabras que Jesucristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo dijo un profeta muchísimos años atrás. Esta lamentación, porque es una lamentación la que hace este profeta, la hace Miqueas porque estaba viendo la corrupción y la decadencia moral de la sociedad allí en Israel. Corrupción, decadencia moral en toda la sociedad. Allí el versículo 2 al 4 dice, faltó el misericordioso. O sea, no había misericordia. Ninguno hay recto. A veces nosotros queremos, aunque sea entre un grupo de personas, encontrar aunque sea una persona recta, aunque sea una persona misericordiosa. Pero acá Miqueas estaba lamentándose porque faltó el misericordioso. Ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, o sea, todos actúan con violencia. Y cada cual arma red a su hermano. Hermano. No dice arma red a su enemigo. Cada uno arma red a su hermano. Pero dice que de todos ellos, el mejor de todos ellos es como un espino. Y el más recto como zarzal. Ambas cosas cuando te pinchan te hacen doler, te hacen sangrar. No te dejan avanzar por el dolor o porque quedas enganchado en la zarza. El mejor de ellos. ¿Cómo serán los peores? Pero el día, dice, de tu castigo viene. A todos aquellos, cuidado. A todas aquellas cizañas, cuidado. Porque el castigo viene, dice, el que anunciaron tus atalayas. Hay muchos atalayas en la tierra levantados. El Señor ha levantado a muchos atalayas para que estén advirtiendo el final, el destino de todos aquellos que han cerrado sus oídos al hablar de Dios, al hablar profética, porque Dios está anunciando y nunca ejecuta un juicio sin antes advertirlo a través de sus siervos los profetas. La expresión del profeta se manifiesta cuando él está observando la conducta. Él está observando cómo actúan los funcionarios, los jueces y los poderosos. Está observando. Y entonces él puede decir, esto es así porque lo estuve observando. Porque es visible su conducta. La cizaña, queridos hermanos, parece igual al trigo. Nos hacen creer que están con nosotros, que nos ayudarán, que cuidarán nuestra salud, que lucharán por una mejor educación, por un mejor estándar de vida. Pero lejos de todo eso, eso me trae el Señor a mi entendimiento. Lejos de todo eso, la cizaña es inmoral, la cizaña destruye y mata. Estamos esperando una mejor educación, estamos esperando que el sistema para cuidar nuestra salud se mejore. Nosotros creemos que las ofertas que el mundo, que aquellos que pertenecen a esos sectores nos van a beneficiar. La cizaña mata, la cizaña es inmoral.
Por eso se advierte al mundo entero, queridos hermanos, que reflexionen sobre las vacunas y sobre los medicamentos en general, a posterior, todo aquello que va a ser creado para apaciguar, para curar una pandemia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Porque tienen apariencia de ayudarnos, tienen apariencia de preocuparse por nuestra salud, pero la cizaña, recuerden, mata. Y con respecto a la educación, cuando se vuelva a las escuelas, los padres tendrán que tomar serias y responsables decisiones con respecto a sus hijos. ¿Qué se le va a enseñar a los niños? ¿Qué sistema educativo se va a instaurar si la familia está deshecha? Si la cizaña ha entrado a meter doctrinas falsas que están lejos de la palabra del canon de Dios, de la moral de Dios, contradictoria a la moral de Dios. ¿Qué educación se va a introducir a las escuelas? ¿Qué van a recibir nuestros niños? ¿Qué educación se le va a dar a nuestros niños? Con respecto a lo moral, si la cizaña no tiene moral sana, la moral va contrario a Dios. La cizaña destruye todo lo que Dios ha construido como bueno. La cizaña va destruyendo, va destruyendo, va destruyendo. Versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí también el profeta está evaluando, está observando las relaciones entre parientes y entre amigos. Todo lo está viendo el profeta, todo, no se le escapa nada. Y ahí el versículo 5, en otras versiones dice, en vez de decir príncipe, que ya se lo ha tratado en los versículos anteriores, en otras versiones dice vecino y prójimo. O sea, que acá está diciendo, no creáis en amigo y no confiéis en el vecino ni en tu prójimo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero llega el momento en que no podemos confiar en nuestro prójimo. También dice, de la que duerme a tu lado. No, de la que duerme a tu lado es tu esposa, la que has hecho un pacto con ella, la que te has unido hasta que la muerte los separe, la que has dicho voy a estar en el dolor y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, en toda situación voy a acompañarte. Pero ahora el profeta Miqueas dice, cuídate la que duerme a tu lado, porque no es de confianza. O sea que hasta el matrimonio está evaluando el profeta y está diciendo, ya ni siquiera de aquella que ha firmado un pacto contigo, no creas en ella, tampoco, cuidado, no abras tu boca porque no sabes quién es la que está a tu lado. Te puede traicionar, te puede arruinar la vida, no sé, pero el profeta está preocupado. Y entonces llega a esta conclusión, allí en el versículo 6, dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Analizado todo analizado, nada se le ha escapado al profeta. Analizado los de alto rango, los altos funcionarios, analizado toda la sociedad, pero también analizado la familia y ha visto que los enemigos son tus parientes, aún los que están bien cerquita tuyo. ¿Cómo estaría de desenfrenada la sociedad? ¿Cómo estaría de corrompida? Que hasta el núcleo básico del matrimonio estaba dañado. Estaban desenfrenadas la violencia, la falta de honradez y la inmoralidad en Israel. Esto que veía Miqueas en Israel, lo vemos hoy en todo el mundo, hermanos. Las naciones paganas se podía justificar y decir, bueno, son paganas, de ellas no podemos esperar nada, adoran a dioses falsos.
Pero Israel había conocido un solo Dios, el Dios verdadero, que los había sustentado en toda su trayectoria, los había defendido, los había sacado de cautiverios. Eso está pasando, hermanos, en todo el mundo. No vamos a hablar de los paganos, no vamos a hablar de los ateos, vamos a hablar de todo. ¿Cómo está la iglesia para que Dios esté tan enojado? Que aún hasta la iglesia está siendo tocada. Lo que era un privilegio, lo que era una satisfacción, lo que era una alegría ante al pueblo de Dios reunirse para adorar el nombre, porque el Señor dice que hermoso es cuando los hermanos están juntos y en armonía. Es como el aceite bueno que desciende sobre la barba de Aarón. Entonces ahí el Señor estaba disfrutando de la comunión de los hermanos, pero ahora la iglesia no puede gozar de esa hermosa comunión. Porque Dios está tratando a su iglesia también en todo el mundo. La cizaña, hermanos, también, como hemos visto recién, está metida en el hogar. Por eso es importante realizar en el hogar, en el mismo hogar, un altar que alabe a Dios y que haga que las tinieblas huyan, hermanos. ¿Cómo pretendemos que de nuestros hogares huyan las tinieblas, hermano? Si no alabamos a Dios, si no lo adoramos, si no leemos su palabra, si no la confesamos, si no meditamos, si no tenemos intimidad con Dios. La cizaña no la podemos sacar nosotros. Eso dice la parábola, los ángeles que son los segadores en el tiempo del fin. Y Dios sabe cuándo es el tiempo del fin. No somos nosotros los que conocemos el tiempo del fin. Por eso Dios permite que el malo esté a la par del bueno. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Hay cuántos matrimonios, esposas o esposos que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Hay cuántos hijos que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Hay cuántos en el trabajo que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Hay cuántos en los estudios que están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Tienen que estar juntos hasta el fin, porque es el tiempo que la cizaña se tiene que manifestar. Hermanos, estamos en el tiempo en que Dios está separando una cosa de la otra. Pero este es el tiempo en que estamos reconociendo quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. El falso trigo no es trigo. La mala hierba no es buena hierba. El Señor los está separando. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo está separando? El Señor los está separando, queridos hermanos, para luego ser echado en su destino eterno, como dice la parábola, en el infierno. Así que es el tiempo de, pobrecito, tener misericordia y rogar y clamar por el alma de ellos. Aunque el Señor sepa que no se van a salvar, porque el Señor en los cielos ya sabe quién es el suyo y quién no es el suyo. Pero nosotros lo único que tenemos que hacer es interceder y clamar por misericordia. En una de esas, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Y en una de esas se compadece y le transforma el corazón, le da una nueva oportunidad a tal cizaña para que se arrepienta, para que se convierta y se aleje del reino de las tinieblas. Por eso tenemos que orar por los presidentes, por eso tenemos que orar por los gobernadores, por las eminencias de la educación, por los maestros. Está todo mal, está todo perdido, sí, pero tenemos que orar porque el Señor nos pide que oremos por las autoridades. Para que después, cuando estén frente al tribunal, juzgados ante Dios, puedan decir, acá hubo un pueblo que estuvo orando por ti, pero tú hiciste oído sordo a mi voz. Esto duele mucho, hermanos, porque siempre se piensa que los enemigos están en otro bando, en otro territorio. Pero esta parábola nos muestra que están al lado nuestro.
no están distantes, no están difíciles de llegar. Están en nuestra propia tierra, están pegados en nuestra cama. Para muchos están pegados en la cama, para otro en el trabajo, para otro en la escuela, distintas situaciones, pero están cerquita nuestro. Queridos hermanos, y termino con Miqueas. El versículo 13 dice: y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. La tierra asolada, hermanos, como se está viviendo. Negocios cerrados, iglesias varias cerradas, escuela y distintos territorios vacíos. Y se caminaban por algunas calles, todas las calles vacías. Las calles que eran la admiración de muchos turistas en otros países estaban desoladas. Los lugares de diversión donde eran llenados y llenados y llenados por multitudes, vacíos, hermanos. La tierra asolada, hermanos. ¿Por qué? A causa de los moradores, por el fruto de sus obras, por el fruto de su conducta, que ha cansado a un Dios justo, ha cansado a un Dios santo, que ya no tolera el pecado del hombre. Pero, versículo 14, y para finalizar, dice: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Bendito sea nuestro Dios, hermano. La familia, un pequeño rebaño, pequeñas iglesias que están solas, hermanos. El Señor dice: pero no te aflija, la tierra está desolada, pero tú sigue con tu cayado, sigue pastoreando. No todos, hermanos, no son del internet, no todos son figuras públicas, no todos, hermanos, arrasan multitudes en el internet. No, hermanos, hay algunos que tienen una pequeña manada en su hogar. Y el Señor te dice: apacienta esa manada pequeña que está sola en la montaña, en campo fértil. Transforma tu casa en un campo fértil, hermano, y apacienta a los tuyos en ese campo. No, el Señor no te ha dicho duérmete, todo se ha terminado. El Señor dice: aunque sean poquitos, aunque sean contados con una manadita, poquitos, pequeños y pocos, no importa, sigue con el poder de la palabra, sigue con el cayado, apaciéntalos a ellos. Las multitudes han tenido tiempo y oportunidad y ocasión para reunirse en el tiempo de la gracia. Ahora el tiempo de la gracia se está terminando, hermanos. Sí, va a venir un avivamiento, claro que sí. Pero ¿cómo vamos a llegar a ese avivamiento si no continuamos el altar familiar? ¿Cómo vamos a llegar a ese avivamiento? ¿Cómo va a estar nuestro templo del Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre nuestras vidas y seamos vasijas de honra, dignas de recibir esa unción poderosa que va a transformar, que va a hacer milagro, que nos va a demudar a nosotros en personas diferentes? ¿Cómo si no seguimos haciendo altar? Si no seguimos con el cayado de la palabra, si no seguimos con el altar de la adoración, el altar de la alabanza en nuestros hogares, en pequeños núcleos reducidos. Sigamos, hermanos, avancemos, Señor, avancemos, porque el Señor ya viene pronto a buscarla a su iglesia y estos tiempos no los podemos nosotros invalidar. A estos tiempos no podemos decir la tierra está asolada, las iglesias están asoladas, todo está asolado y bueno, me quedo a ver televisión en la casa, ¿qué va a hacer el internet? A lo que sea. No, hermanos, apacienta lo poco, y si estás solo, apaciéntate a ti mismo, instrúyete a ti mismo, no descuides tu vida espiritual. Métete más con Dios en la presencia, en la intimidad con Dios. Prepara tu vida, prepara tu tabernáculo para que cuando venga ese avivamiento de Joel profetizado pueda ser digno de ser tomado y considerado un vaso de honra en la mano de un Dios justo y santo. Queridos hermanos, que Dios lo bendiga y que las palabras de este profeta Miqueas te puedan hacer
pensar un poquito cuál es tu situación, cuáles son tus pensamientos, cuál es tu conducta, porque acá no podemos ir a ver la conducta de nadie, hermano. No puedo salir yo de casa en casa, ni nadie para observar cómo se están portando los hermanos de la iglesia que están dispersos por ahí. Dios te está observando del trono del cielo. Dios no cierra sus ojos día y noche, está viendo tu conducta para ver si eres digno, para ver si eres trigo o para ver si eres cizaña, porque la cizaña ya tiene un destino fijado por el Padre y el trigo también tiene un destino fijado por el Padre. Dios los bendiga, queridos hermanos.